Hola, soy Bafaster y en esta ocasión vamos a ver el tema de las ACLs. ¿Qué es una ACL? Bien, una ACL es una lista de control de acceso. Lista de control de acceso. Bien, ¿qué va a contener esta lista? Esta lista va a contener ciertas reglas que nosotros vamos a asignar para poder permitir o denegar el tráfico. Y por lo general, ¿dónde vamos a encontrar estas ACLs? Bien, las ACLs lo vamos a encontrar en los firewalls o en los routers que queremos que actúe como firewalls. Por lo general estos routers son routers de borde o los routers limitantes entre el tráfico interno y el tráfico externo, más conocido como Internet. Pero bien, veamos, la ACL es una configuración de en este caso lo vamos a probar las ACLs en un router. ¿Por qué? Porque las ACL nos permiten o nos pueden dar la opción de permitir o denegar paquetes según el contenido encontrado. Esto quiere decir que el router va a desencapsular los paquetes y según su contenido va a permitir o denegar cierto tipo de tráfico, ¿no? Entonces, una ACL, como es una lista secuencial de sentencias de permisos de negación que se aplica a direcciones o protocolos. Cuando yo me refiero a direcciones, estoy diciendo las direcciones IP origen o destino, o el tipo de mensaje también, ISMP, destino inalcanzable, etc. Y protocolos, bien, los protocolos de capa superior, protocolos de capa de transporte en este caso, puede ser los puertos TCP, bueno, el protocolo TCP UDP, tanto de origen como destino. Por ejemplo, veamos en esta pequeña gráfica, miren, por acá entra un paquete, llega un paquete desconocido que según la ACL no ha pasado ciertas pruebas para que sea enrutado. Entonces el paquete se va a eliminar. Bien, y en cuanto a TCP y UDP, pues bien, estos son para ver las aplicaciones. Por ejemplo, un cliente, un host, por ejemplo, quiere hacer una petición, acá nuestro router, a un servidor, en este caso un servidor web, ¿no? La ACL lo vamos a configurar en nuestro router y según nuestro router vamos a decidir si este host puede comunicarse o hacer la petición HTTP, por ejemplo, a este servidor, un servidor web. Podemos bloquear gracias a las ACLs o podemos asignar una regla de denegación de permisos para que este host A, no pueda enviar peticiones o tráfico HTTP. Eso es según puerto, obviamente que el puerto sería el puerto 80 del puerto de HTTP o un puerto HTTPS. Por ejemplo, en esta pequeña gráfica, miren, este router vamos a configurar nosotros la ACL. Las ACL, como ya saben, es un conjunto de reglas. Por ejemplo, en mi ACL 1, por ejemplo, yo tengo mi regla 1, mi regla 2 y mi regla 3, por así decirlo, o mis sentencias, ¿sí? Bien, entonces la ACL en este router, ¿qué va a decir? A ver, esta ACL va a estar contenida por estas tres reglas. Ahora bien, las ACL se van a asignar a los puertos del router. Puede ser a este puerto o puede ser a este otro puerto, ¿sí? A cualquiera de estos puertos, ya sea puerto o este fue Ethernet, por ejemplo, 00 o este 01, por ejemplo. Pero bien, cuando ya asignamos las ACLs a los puertos, las ACLs van a comenzar a filtrar o no los paquetes según su contenido. Por ejemplo, esta PC3 va a enviar tráfico hacia la red .10, ¿sí? A la red .10. Entonces, la ACL va a captar este paquete, ¿sí? Lo va a captar, lo va a encapsular y lo primero que va a hacer es comprobarlo con esta regla 1. ¿Sí? Si esta regla 1 no dice nada con respecto a los paquetes que vienen desde la red 40, entonces se pasa a la siguiente regla, que es la R2. R2 dice puede contener información con respecto a las redes que vienen desde la red 40 o no. Si no es así, pasa en forma secuencial a la regla 3. Si la regla 3 dice que hay permisos para pasar la red 40 a la red 10, entonces no hay ningún problema y se ejecuta se permite
el enrutamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a esta regla de esta ACL nos dio una sentencia de permiso para poder enviar este tráfico hacia la red punto 10. Bien, ¿y a qué llamamos las 3P? Bien, las 3P equivalen, o no equivalen, sino hacen referencia a cómo se puede configurar una ACL: por protocolo, por dirección y por interfaz. Por ejemplo, por protocolo, nosotros decimos tenemos configurado un puerto del router con un protocolo IP. Entonces eso es una configuración de ACL por protocolo IP, porque cabe recordar que podemos configurar por IP, por IPX, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en protocolos IP, ¿sí? Protocolos de internet. Eso es por protocolo. ¿Por qué? Porque controla el flujo del tráfico de una interfaz. Se debe definir una ACL para cada protocolo habilitado en la interfaz. Si esa interfaz admite IPX, hay que configurar ACLs para IPX. Y si esa interfaz funciona o está habilitado con IP, se configura con IP. ¿Sí? Las ACLs por protocolo. Por dirección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo configurar una ACL para el tráfico entrante que para el tráfico saliente, ¿sí? Entonces se deben crear dos ACLs por separado para controlar el tráfico entrante y saliente. Por ejemplo, yo tengo acá mi router, ¿sí? Este es mi router del borde que me conecta acá con la nube de internet, y acá con mi host o con mi red LAN, ¿sí? Con mi red LAN. Este es mi switch. Ok. ¿Sí? Entonces miren, si queremos aplicar una ACL en este router, tenemos que primero definir las ACLs y luego, según el tipo de reglas que nosotros queremos para que filtren el tráfico, debemos configurar una ACL en este puerto, por ejemplo un puerto o una ACL in o una ACL out, por ejemplo, ¿no? De igual manera acá, una ACL int o una ACL out. ¿Qué quiere decir? Que las ACLs para este puerto, si están configuradas como in, solamente va a actuar con el tráfico que está saliendo hacia la nube de internet, o bueno, entrando hacia este router, ¿sí? Para que no se confundan. Y si yo lo configuro a este router o a este puerto, miren, de igual manera como in, va a actuar en función al tráfico que reciba de entrada desde la nube de internet, ¿sí? Ahora, si yo lo configuro como out, limpiemos esto un poco. Si ahora yo lo configuro como out, miren, como out, ahora este puerto solamente va a actuar con el tráfico que quiera salir de ese router o entrar a mi red LAN. De igual manera acá, si yo lo configuro con out ACL de salida, entonces las ACL van a actuar con los paquetes que salgan de este router, o sea, hacia mi nube. Entonces hay que saber cómo configurar las ACLs y en qué puertos configurarlas, porque si no nos pueden llegar a limitar la comunicación o se puede perder también la comunicación. Entonces, resumiendo, las ACLs limitan el tráfico de la red para mejorar el rendimiento. Obviamente, pues porque ya no va a haber tráfico innecesario. Brindan el control del flujo de tráfico. Claro, el flujo de tráfico hace referencia a las actualizaciones también. Hay que tener en cuenta que las ACL solamente se aplican cuando llegan o salen desde un router, pero no con el tráfico que genera o que se genera desde el mismo router. Ojo, proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red, claro, porque lo que estamos haciendo es emulando un firewall prácticamente, ¿no? Donde damos permisos o denegamos cierto tráfico hacia ciertas redes, ¿no? Permiten decidir qué tipo de tráfico enviar o bloquear en interfaces de un router, por ejemplo, Telnet, ¿no? Según nosotros podemos configurar a un router, por ejemplo, para que no permita enviar tráfico Telnet, por ejemplo, para administrar de manera remota ciertos dispositivos, ¿no? Acá lo bloqueamos, ¿sí?
en caso de Telnet o Telnet, y analiza los hosts para permitir o denegar su acceso a los servicios de red, obviamente porque un host pertenece a una red. Las ACL nosotros podemos configurarlas para bloquear a toda una red o a un host en particular. Ojo, como indica acá, las ACL se pueden clasificar el tráfico para darle prioridad en la línea. ¿Qué es esto? Prioridad en la línea quiere decir filtrar en todo caso, ¿sí? Por ejemplo, si no queremos que haya tráfico de voz a IP, por ejemplo, podemos filtrar y le vamos a dar la prioridad, por ejemplo, a un tráfico de video, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que puede clasificar las ACL. Entonces, en resumen, miren, las ACLs definen el conjunto de reglas que proporcionan un control para los paquetes que ingresan las interfaces de entrada, ¿sí? O también para los que van a atravesar del router y los paquetes que salen de las interfaces del router, ¿sí? Ojo que ya vimos que una ACL, como es por dirección, puede ser una ACL de entrada o una ACL de salida, una in o una out. Bien, veamos cómo funciona una ACL. Miren, paquete de interfaz en el grupo de acceso. Por acá va a venir un paquete, miren, y se va a comparar con la primera prueba de las ACL. Miren, ¿sí? Si pasa esta ACL, entonces, o si coincide esta ACL con el paquete, entonces vamos a decidir, ¿no? Si se permite o denegamos. Para eso está la ACL. Si en caso no tenga nada que ver esta ACL con el paquete, pasamos a la segunda regla de la misma ACL, o con la prueba siguiente, ¿sí? Si tiene algo que ver, permitimos o denegamos, o si no, nos vamos a la siguiente prueba. Miren, comparar con la última prueba. Si tiene algo que ver, de nuevo permitimos o denegamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un paquete pasa de frente todas las pruebas, ¿sí? Y no hay comparación con cada una de ellas? Entonces, miren, la sentencia ACL, o bueno, el paquete en todo caso, va a pasar a la papelera, o se va a descartar el paquete. ¿Por qué? Porque siempre toda ACL va a contener una sentencia deny all traffic, o denegar todo tráfico, que también lo podemos encontrar como denegar todas las sentencias. Denegar todas las sentencias, ¿sí? Siempre va a estar ubicada esta denegación implícita al final de las ACLs. Es por eso que por lo menos debemos de tener una ACL de permiso o permitir por lo menos cierto tráfico para que se pueda enrutar, porque si no hay ninguna sentencia permitir, todas van a pasar a la denegación implícita y no va a haber comunicación. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta flecha dice que las sentencias operan en orden secuencial. Primero la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3. Si no se aprueban con todas las reglas, entonces va a pasar a una denegación implícita y luego se va a ir a descartar el paquete. Entonces, miren, al final de cada lista de acceso se encuentran las sentencias deny all traffic. Si un paquete no coincide con una entrada de ACL, se descarta automáticamente. Esta sentencia es un comportamiento predeterminado de las ACLs y no pueden modificarse, ¿ok? Entonces, siempre cuando configuramos una ACL, hay que tener en cuenta que al final de todas las sentencias o de todas las reglas que hemos configurado para esa ACL, va a haber una sentencia de negación implícita, ¿sí? Que es la deny all traffic, denegar todo tráfico, ¿ok? Tipos de ACL. Bien, cuando configuramos las ACL vamos a configurar dos tipos de estándar, dos tipos de ACL, la ACL estándar y las ACL extendidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usar uno o no usar la otra? Es de acuerdo a los tipos de reglas que vamos a asignar. Por ejemplo, las ACL estándar nos permiten denegar o permitir el tráfico, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, pero solo con IPs de origen. Quiere decir que si nosotros queremos permitir tráfico o no
con protocolos, por ejemplo HTTP, DNS, por ejemplo, esta ACL no nos va a proporcionar esa opción. ¿Por qué? Porque esta ACL, la ACL estándar, solo funciona con la IP de origen, solo IP de origen, ¿sí? Y ojo, que cualquiera de estas dos ACLs tiene una sentencia implícita de N o de negar todo, ¿sí? Todo tráfico se bloqueará con esta ACL. Este es un ejemplo de una sentencia ACL, por ejemplo, access list. Bueno, esto es una lista de acceso numerada, el número 10. Vamos a permitir esta red, ¿ok? Y acá está algo parecido a la máscara de su red, que es la máscara de Wildcard, que más adelante en los siguientes videos vamos a ver, ¿sí? Entonces la ACL, recuerden, solamente funciona con el IP de origen para permitir o denegar el tráfico, ¿ok? Y como toda ACL de cualquier tipo tiene una sentencia de denegación implícita, ¿ok? Bien, que va a negar todo tráfico que no sea aprobado por alguna regla de las ACLs, ¿ok? Acá hay otro punto importante, que es ubicar las ACL lo más cerca del destino posible. ¿Por qué pasa esto? Porque como solo funcionan con IP de origen, miren, por ejemplo, yo tengo acá dos routers. Esta es mi red A. Y esta es mi red B. ¿Dónde debemos colocar las ACL estándar? Por ejemplo, miren, como sabemos que es con la IP de origen, yo quiero aplicar una ACL para que la red A no pueda comunicarse con la red B, ¿sí? Entonces miren, la sentencia de denegación lo colocaríamos en esta interfaz, por ejemplo 0, 1 de ese router, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a colocar más cerca del destino posible. Entonces en a este puerto fase Ethernet 01 le asignaríamos la ACL estándar, ¿no? ¿Y por qué no asignarla por acá, por ejemplo? En este fase Ethernet 1 sobre 1, por ejemplo. ¿Por qué no asignarlo ahí? Porque si asignamos ahí una ACL de denegación, entonces no vamos a poder permitir que salga el tráfico desde la red A hacia las demás redes, ¿sí? Porque estamos denegando el tráfico de la red A. Es por eso que se coloca mejor lo más cerca del destino posible, para no alterar la comunicación con el resto de la red desde esta red de origen, que es la red A. Y las ACL extendidas, ¿qué quieren decir? Que ahora vamos a poder filtrar los paquetes en función de varios atributos, por ejemplo, tipo de protocolo o también la IP de origen y también de destino, puerto TCP, UDP o número de puerto. Cuando yo me refiero al número de puerto, puerto 80, puerto 21, 23, TCP, por ejemplo, HTTP, DNS, por ejemplo, ¿sí? Telnet, ¿sí? Protocolo, ya saben, IP, IPX, ¿ok? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una ACL extendida, access list 103, esto es el número de la lista de acceso. Vamos a permitir el tráfico TCP provenientes desde 192.168.30.0, máscara de Wildcard. Y ahora vamos a ubicar las ACL lo más cerca posible del tráfico denegado, ¿ok? Ahora lo más cerca posible del tráfico denegado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ser más específicos, ¿sí? Vamos a poder ser más específicos y ya vamos a evitar que el tráfico fluya por la red y nos genere retardo. ¿Por qué? Porque es un tráfico innecesario, ¿ok? Entonces ahora vamos a colocar las ACL extendidas lo más cerca del origen denegado, ¿sí? Miren este pequeño cuadro. Nosotros podemos llamar a una ACL o podemos asignar una ACL con un número, por ejemplo el número 10, o con un nombre, por ejemplo denegación,
negación HTTP. Yo puedo llamar así a una ACL, HTTP, ok. Entonces a una ACL yo lo puedo llamar por un número o de manera denominada, ¿sí? O con un nombre, ok. Si es con un número, debemos de tener un criterio. ¿Cuál es el criterio? Que del número 1 al 99 y del 1300 al 1999 son números que se van a asignar a IPs estándar, ok. Entonces cuando nosotros le asignemos un número a una ACL, por ejemplo el número 80, el router va a asignar o va a tomar en cuenta que esa ACL es una ACL estándar, ¿sí? Y para las ACL extendidas, de igual manera, miren, hay un número entre el 100 y 199 y el 2000 y el 2699, ¿ok? Entonces estos son criterios cuando nosotros queremos tener ACL numeradas. Por otro lado, nosotros podemos tener ACL denominadas, ¿sí? Usar un nombre para identificar a la ACL, ¿sí? Pueden contener caracteres alfanuméricos. Se sugiere que se utilicen mayúsculas para que sea más resaltante. No pueden tener espacios en blanco ni signos de puntuación, ¿sí? Siempre deben comenzar con una letra. ¿Por qué? Porque es un identificador, ¿ok? Todo identificador comienza con una letra. Pueden agregar o borrar entradas de las ACL. Bien, esto ya lo vamos a ver más adelante porque las ACL denominadas nos proporcionan un poco más de flexibilidad cuando queremos editar las ACLs, ¿ok? ¿Y cómo diferenciamos una ACL denominada que sea estándar o extendida? Porque cuando vamos a asignar la ACL le vamos a poner estándar, en la misma configuración del router nos dice estándar o extended, ¿sí? O extendida en todo caso, de manera predeterminada. El router nos puede dar la opción para escoger si es estándar y si es extendida, ok. Y luego colocarle el nombre, ¿sí? Luego colocarle el nombre, acá va, name. Entonces, cuando configuramos una ACL, el router procesa todas las sentencias que se encuentran en el ACL hasta lograr una coincidencia, ¿ok? Hasta lograr una coincidencia. En caso que no se encuentre coincidencias, cuando el router llega al final de la lista de la ACL, el tráfico, recuerden que es denegado debido a una sentencia de negación implícita deny all traffic, ¿ok? Denegar todo el tráfico, ¿sí? Una ACL de una única entrada con solo una denegación llega a denegar todo el tráfico, ¿sí? Así debemos tener al menos una sentencia de permiso en una ACL o se bloqueará todo el tráfico. ¿Por qué? Miren, esta va a ser mi lista donde están todas mis sentencias, ¿ok? Todas mis sentencias. Si yo, bueno, a esta sentencia le voy a poner ACL, en este caso numerada, ¿ok? ACL 10, por ejemplo, ¿sí? Una ACL estándar, ¿ok? Mi primera prueba va a decir que todo tráfico proveniente desde la red A hacia la red, todo tráfico proveniente desde la red A va a ser denegado, ¿ok? Denegado, ¿ok? Punto suspensivo, denegado, ¿sí? Si solamente hay una entrada en esta ACL, en esta lista, todo tráfico que pase por esta interfaz que contenga hasta ACL va a decir, ya, tú vienes de la red A y va a ser denegado, ¿ok? Entonces lo descarta el paquete. Y si viene de la red B, dice, tú vienes de la red A, no, entonces pasa a la siguiente sentencia. Pero como no hay siguiente sentencia, se va a pasar a la sentencia de negación implícita, que es denegar deny all traffic. ¿Sí? Denegar todo el tráfico. Entonces, así sea desde una red B, como no hay una sentencia de aprobación o una sentencia de permiso para cualquier otra red, entonces se va a denegar todo el tráfico, ¿ok? Deberíamos tener acá una sentencia de permiso para que pueda fluir el tráfico a través de esta sentencia, o bueno, a través de la interfaz que contiene a esta ACL, ¿ok?
Siempre hay que tener una sentencia de permiso, porque si no la tenemos hay denegación y denegación, entonces se va a denegar todo tipo de tráfico, ¿ok? Bien, entonces en los siguientes videos vamos a trabajar con las ACLs estándar y las ACL extendidas.